Cada año, la revista Fortune, reconocida por ser una de las más importantes en la categoría de negocios globales, realiza la lista Fortune Global 500, en la que se clasifican las 500 empresas más valiosas del mundo en cuanto a ingresos se refiere. En cuanto a su metodología, las empresas se clasifican según los ingresos totales de sus respectivos años fiscales. Todas las empresas de la lista deben publicar datos financieros e informar parte o la totalidad de sus cifras a una agencia gubernamental. Es decir, que la lista incluye empresas que cotizan en bolsa, junto con empresas privadas cuyos ingresos están disponibles públicamente. Obviamente, la lista tuvo grandes cambios debido a la presente pandemia. Después de alcanzar un récord de $33.3 billones en la edición del 2020, los ingresos totales de las empresas más grandes del mundo cayeron un 4.8% a $31.7 billones este año. Sin embargo, a pesar de la caída, el peso de estas compañías sigue siendo formidable, ya que las ventas combinadas de las empresas de la lista equivalen a más de un tercio del Producto Interno Bruto Mundial, por lo que se trata de las empresas que mueven al mundo. En el video de hoy te platicaré un poco acerca de las 100 empresas más valiosas de esta lista, y por ende las 100 empresas públicas más valiosas de todo el planeta. Así que si te gustan los negocios, te invito a ver el video hasta el final, para así poder conocer a las corporaciones más importantes, así como a las personas que están detrás de ellas, su giro y algunas de sus cifras financieras. Sin más que decir, ponte cómodo y disfruta del video. Iniciamos esta larga lista con una empresa japonesa llamada Ion, el grupo de empresas minoristas más grande de Asia, que a su vez también ofrece servicios financieros. Actualmente comprende alrededor de 300 filiales consolidadas y 26 empresas afiliadas con método de participación. Estos van desde sus tiendas de conveniencia llamadas Ministop y supermercados hasta los centros comerciales y tiendas especializadas. Incluso llegaron a ser propietarios de la cadena estadounidense Talbots. Asimismo, Ion es el desarrollador y operador de centros comerciales más grande de Japón. Actualmente, el conglomerado cuenta con cerca de 570,000 empleados y más de 19,200 tiendas alrededor del mundo. La siguiente empresa se encuentra establecida en el Reino Unido. Tesco es una cadena multinacional de locales de venta al por menor. Actualmente es la tienda minorista más grande de su país y la tercera a nivel mundial, contando con tiendas en 12 países de Asia y Europa y dando empleo a más de 360,000 personas. Bosch Group es una compañía multinacional de ingeniería y tecnología, con oficinas centrales en Stuttgart, Alemania. El núcleo de las operaciones de Bosch está extendido principalmente en los sectores de soluciones de movilidad, bienes de consumo, energía y tecnología para edificios, así como tecnología industrial. Actualmente, la empresa cuenta con alrededor de 440 subsidiarias y compañías regionales en 60 países, 129 ubicaciones de ingeniería alrededor del planeta y 395,000 empleados en todo el mundo. BNP Paribas fue uno de los fundadores del Banco Nacional de México a finales del siglo XIX, que es conocido actualmente como Banamex, uno de los bancos más grandes del país, y permaneció como accionista minoritario hasta la nacionalización del sistema bancario en 1982. BNP Paribas es el banco más grande de la Unión Europea y el sexto más grande del mundo por volumen de activos. El banco francés se especializa en 3 divisiones corporativas: banca minorista, servicios de inversión y protección y banca institucional corporativa. Actualmente, la empresa tiene presencia en 68 países y cuenta con más de 193,000 empleados. Carrefour es una cadena multinacional de distribución de origen francés. Es considerado el primer grupo europeo y el tercero del sector a nivel mundial. La actividad del grupo se centra en 4 mercados: Europa, Asia, América Latina y recientemente África. El 53% del volumen de su negocio se realiza fuera de Francia, aunque entre este y otros países europeos acumula un 72% del total de sus negocios. Actualmente cuenta con más de 320,000 empleados y más de 12,200 tiendas en más de 30 países. Como una de las más antiguas compañías de tecnología y marcas más conocidas en todo el mundo, las compañías del grupo Hitachi innovan, desarrollan y fabrican TI y TO a nivel mundial y son líderes en sus industrias respectivas. Con más de 100 años de historia, Hitachi es una empresa con sede en Chiyoda, Tokio, Japón. Actualmente, Hitachi se enfoca en la fabricación, el suministro y la administración de la logística correspondiente a la industria automotriz. Esta empresa produce varios tipos de piezas automotrices y sistemas relacionados. Estos incluyen componentes de audio, sistemas electrónicos y mucho más. Además, Hitachi también tiene operaciones en la producción de materiales,
transporte, energía, tecnología de la información y equipos de cuidado de la salud. Johnson & Johnson es una empresa multinacional estadounidense, fundada en el muy lejano año de 1886. La empresa opera a través de 3 segmentos: salud del consumidor, productos farmacéuticos y dispositivos médicos. La corporación está conformada por unas 230 empresas filiales, que operan en más de 57 países, y sus productos se venden en más de 175 países. Crédit Agricole es una empresa francesa de bancos cooperativos, que desde 1994 se convirtió en un grupo bancario internacional generalista. La empresa ofrece una gran variedad de productos y servicios bancarios. Se trata del mayor grupo de banca minorista en Francia, el segundo mayor en Europa y el octavo más grande del mundo según la revista The Banker. Asimismo, esta empresa es parte del índice de valores CAC 40, el más importante de toda Francia. China National Offshore Oil Corporation es una compañía petrolera china, creada en 1982, cuyo capital está controlado en su totalidad por el Estado chino. Sin embargo, también cuenta con varias filiales, que cotizan en las bolsas de valores de Hong Kong y Nueva York. El grupo es el mayor productor de petróleo crudo y gas natural en alta mar en China, y una de las mayores empresas independientes de exploración y producción de petróleo y gas en el mundo. El grupo se dedica principalmente a la exploración, desarrollo, producción y venta de petróleo crudo y gas natural. En la siguiente posición también se encuentra una empresa china. China Southern Power Grid es una de las 2 compañías estatales establecidas en el 2002 para reformar el sistema de energía promulgado por el Consejo de Estado de la República Popular de China. Esta empresa se encarga de participar en la inversión, construcción y gestión de la transmisión, transformación y distribución de energía en 5 provincias del sur de China, cubriendo un área de servicio de 1 millón de kilómetros cuadrados y atendiendo a más de 252 millones de personas. Para la siguiente empresa, aún no nos tenemos que mover del gigante asiático. Con sede en Beijing, People's Insurance Company of China es la primera compañía de seguros a nivel nacional en China y se ha convertido en uno de los líderes del sector en la República Popular de China. El gobierno central chino es el accionista mayoritario y el grupo cuenta con muchísimas subsidiarias alrededor del mundo y también tiene oficinas corporativas en Nueva York y Londres respectivamente. Con sede en Atlanta, Estados Unidos, United Parcel Service es una empresa que proporciona servicios logísticos, que incluyen transporte, distribución, logística por contrato, flete terrestre, flete marítimo, flete aéreo, intermediación aduanera, seguros y financiamiento. Opera a través de 3 segmentos: paquete nacional de Estados Unidos, paquete internacional y cadena de suministro y carga. La compañía opera una flota de aproximadamente 127,000 carros, camionetas, tractores y motocicletas, y posee 58,000 contenedores que se utilizan para transportar carga en sus aeronaves. En la siguiente posición nos encontramos con la empresa que inventó el Walkman, un invento icónico de los 80. Sony es una empresa multinacional japonesa con sede en Tokio. Esta empresa es considerada como uno de los fabricantes más importantes a nivel mundial en electrónica de consumo y entretenimiento. El gigante Sony Corporation está conformado por 2 grandes rubros de empresas: electrónica y entretenimiento. En el primero se encuentra Sony Electronic, que se encarga de la fabricación, comercialización y distribución de todos los productos electrónicos. En el segundo se enrolan sus empresas de entretenimiento: Sony Pictures Entertainment, Sony Pictures Digital Entertainment y Digital Studios Division. Royal Ahold Delhaize es una empresa multinacional holandesa con sede en Zaandam. Esta empresa se formó en julio del 2016, a partir de la fusión de Ahold y Delhaize Group, innovadores minoristas durante casi 150 años. Esta alianza convirtió a la empresa en uno de los grupos minoristas de alimentos más grandes del mundo. Sus marcas locales emplean alrededor de 410,000 asociados en alrededor de 7,137 tiendas en 11 países, principalmente en Países Bajos y Bélgica, atendiendo a más de 58 millones de compradores semanalmente. Quizá todavía no te suene el nombre de Meta Platforms, pero estoy hablando de la empresa detrás de las redes sociales más grandes del mundo: Facebook, Instagram y WhatsApp. Fundada por Mark Zuckerberg, Meta es un conglomerado estadounidense de redes sociales, con sede en Menlo Park, en California. Actualmente se considera una de las 5 grandes empresas de tecnología, junto con Microsoft, Amazon, Apple y Alphabet.
Con más de 3.000 millones de usuarios, Meta cuenta con oficinas en más de 80 ciudades y 17 centros de datos a lo largo de todo el planeta. Con sede en la ciudad del apocalipsis, Wuhan, Dongfeng Motor Corporation fue fundada en 1969 y actualmente es uno de los mayores grupos automotrices de todo China, teniendo en la actualidad unos activos totales con un valor de 240.000 millones de yuanes y 176.000 empleados. Su negocio principal abarca series completas de vehículos comerciales, vehículos de pasajeros, vehículos de nuevas energías, motores, partes de automoción, operaciones horizontales en el sector automotriz, etc. Hoy en día, su escala de negocio supera los 3.8 millones de vehículos. Controlando poco más del 15% de las reservas de gas en el mundo, Gazprom es la mayor compañía de Rusia. Es una empresa gasística fundada en 1989, durante el periodo soviético, y actualmente es controlada por el Estado ruso, aunque su manejo económico y empresarial es el de una empresa privada. Gazprom exporta gas natural a Europa, pasando por gasoductos en países como Ucrania. El 60% del gas natural consumido en Austria proviene de Gazprom, el 35% en Alemania y el 20% en Francia. Y en otros países como Estonia, Finlandia y Lituania les provee el 100% de su suministro de gas. Hyundai es un conglomerado de empresas y negocios con sede en Seúl, la capital de Corea del Sur. Dentro de las múltiples firmas que posee se encuentra la marca de automóviles Hyundai Motor Company, el mayor fabricante surcoreano de automóviles y el sexto a nivel mundial, así como Hyundai Heavy Industries, el fabricante de buques y maquinaria más grande del mundo. Citigroup es la mayor empresa de servicios financieros del mundo, con sede en Nueva York, y la primera compañía estadounidense que pudo combinar seguros y banca tras la Gran Depresión de 1929. Citigroup opera en más de 160 países para ofrecer créditos y banca de consumo, banca corporativa y de inversión, corretaje de valores, servicios comerciales y de valores, y gestión de patrimonio. Tiene dos líneas principales de negocio: Citicorp, compuesta por su negocio de banca de consumo global y el grupo de clientes institucionales, y Citi Holdings, agrupando activos secundarios. Marathon Petroleum Corporation es una empresa estadounidense de refinación, comercialización y transporte de petróleo con sede en Findlay, Ohio. Esta empresa es el mayor operador de refinerías de petróleo en los Estados Unidos, con 16 refinerías y más de 3 millones de barriles por día de capacidad de refinación.